Ahí estamos. Bueno, bienvenidas a todas a nuestro shiur de Tfilat Nashim, de nuestro Beit Midrash de Torah Mitzion, Lilmod en español. Hoy tenemos un shiur especial, Besrat Hashem, porque estamos en pleno Hanukkah. Y vieron que cuando nos toca así un Hag, el calendario hebreo que nos atraviesa, en realidad hacemos un paréntesis en nuestro estudio y bueno, estudiamos un poquito de lo que nos compete dentro del Lua Jibrí, el calendario hebreo. Y como todas saben, estamos transcurriendo Hanukkah y estoy leyendo en el chat. Esperen. Saludos, ahí está saludando a Bacheva y Yulamit y María Elena que quiere estudiar hebreo. Vamos a transmitirle a Jaime. ¿Sabes que había en una época hebreo? No sé qué ha sucedido. Vamos a ver. Yo también. Este, también todas queremos estudiar hebreo. Silvia nos da clases que están en nivel 8. ¿Qué hora acabó? Le vamos a pedir a Jaime a ver qué pasa con el Yo, Ulpan de Ibrit vos porque sos hubo. morá, Pueden yo puedo ayudar ayudarte. Vos sos morá. con la Yo sé Besrat información. Hashem, perfectamente. a ver qué pasa con el Ulpan de Ibrit. Lo transmito, está bueno. Es una buena iniciativa. De hecho, es parte del estudio en general, ¿no es cierto? Porque nuestra vida judía sin hebreo no la podemos como vivir al máximo del pleno, mismo la tfilá, que es lo que nosotras estamos estudiando. Necesitamos saber hebreo y conocer para poder hacer tfilá con, con la Kavaná, ¿no es cierto? Como los jajamim la pensaron, que incluso ni sabiendo hebreo tenemos como todo ese bagaje, pero bueno, Besrat Hashem, de a poquito vamos sumando hebreo y vamos estudiando más. Y saben que el hebreo, justo estoy terminando de editar unos artículos para la revista Milta, después las que quieran me lo piden cuando salga Besrat Hashem dentro de un mes más o menos ya sale, y hay un artículo de por qué hebreo, ¿no? De justo en este momento por qué hebreo, hay una discusión en las escuelas judías que el hebreo está perdiendo espacio en aras del inglés. No sé si conocen ahí la discusión y creo que pasa con muchas otras materias también en muchos colegios y se preguntan las instituciones ¿para qué hebreo? ¿No es cierto? ¿Por qué hebreo? ¿Para qué hebreo? Y más allá de la respuesta utilitaria, ¿no? De decir, porque es una lengua y es muy importante saber lenguas para comunicarse, no va por ahí. El hebreo es nuestra lengua nacional como pueblo, es Sfat Am. En hebreo es un juego de palabras, Sfat Am, la lengua del pueblo, la lengua nacional, con Sfat Em, la lengua materna, ¿no es cierto? Hebreo puede que no sea nuestra lengua materna, pero es nuestra lengua de pueblo, es nuestra lengua nacional que nos une y aglutina a todos. Y bueno, hay muchos motivos para conocer y para aprender hebreo. Creo que el principal es que nuestros textos sagrados, ¿sí? Toda la liturgia judía, la Torah, el Tanaj, la Mishnah, la Yona Kodesh, ahí como dice Bacheva, está en hebreo, así que estamos todos a favor de aprender hebreo. Jaim, Ulpan de hebreo, le voy a escribir para Bestrat Hashem poder volver a retomarlo, que es una linda iniciativa, una linda idea. Y hoy quiero que charlemos un poquito y estudiemos sobre Hanukkah, ¿sí? Estuvieron encendiendo estas primeras 2 noches, ¿sí? Hoy les toca la tercera vela. Con mis hijos tuvimos una actividad de Hanukkah y volvimos tarde a casa y todavía no prendimos. Saben que idealmente el horario de encendido de velas es ni bien oscurece, ¿sí? Se puede prender durante la noche, pero idealmente, de acuerdo a la halajá, tenemos que prender ni bien oscurece la Hanukkah, porque cuando recién oscurece, ese es el momento de encender velas y de traer luz. Y bueno, así que hoy lo estoy esperando a mi marido para encender juntos, que él vuelve muy tarde. Y cuando uno enciende más tarde la Hanukkah, porque se puede encender más tarde, la consigna es que por lo menos tiene que quedar una persona despierta en la casa. ¿Sabían eso? Eso dice la alajá, viendo y observando la luz de las velas. Y saben que la alajá nos dice que durante el momento, durante el tiempo en el que las velas están ardiendo, las mujeres tienen prohibido hacer cualquier labor doméstica. Sí, no se vale cocinar, no se vale lavar los platos, no se vale preparar cosas de la casa, limpiar la mesa, nada, nos sentamos, miramos las velas, disfrutamos, jugamos con el cebibón, comemos unos ricos latkes o unos sufganiot y descansamos y disfrutamos de las velas porque, y eso estudiamos un poco con el Rabbi Rahmiel, si se acuerdan, el milagro de Hanukkah ocurrió
gracias también a las mujeres, ¿sí? Y en Hanukkah tenemos algunos textos litúrgicos de Tfilá, que nosotras acá estamos estudiando Tfilá, que agregamos, que son Al-Anisim, por los milagros, ¿sí? Y el segundo texto que nosotras agregamos en Hanukkah junto con Al-Anisim lo leemos en la Amidá y en el Birkat Hamazon. En la Amidá, ¿vieron cuando agregamos siempre algunas cuestiones para cada época distinta del año? En Hanukkah y en Purim agregamos al Anisim por los milagros y en el Birkat Hamazon también. Y también agregamos el Alel, las bendiciones, los cánticos de alabanza, luego de la Tfilá, que decíamos que también los cantamos en otros momentos como Pesach, como Yom Ha'atzmaut, que son cánticos de alabanza y agradecimiento a Hashem. Y en Hanukkah, cuando encendemos las velas, cantamos un piut, un poema litúrgico, que ¿quién le conoce? Después de encender las velas, ¿qué se canta? Maos Tsur Yeshu. Maos Tzur Yeshuati. ¿Lo conocen? Maos Tzur Yeshuati. Yeshuati, Que si lo Lejaya. leen, ahí Silvia lo conoce y lo canta, Cola Cabot, si lo leen, está en un hebreo muy difícil, muy antiguo, que ni siquiera los israelíes me entienden lo que dice, de verdad, real. Si lo leen, está escrito como en medio en código. Vieron que hay poemas litúrgicos que son como más fáciles, otros más difíciles. Un poema litúrgico es Lejadodí. Vieron que Lejadodí también es como muy elevado, ¿no es cierto? El hebreo, como muy literario. Maoz Tzur también. Y me pareció oportuno y lindo que estudiemos un poco el texto de Maoz Tzur, porque es súper adecuado para, para nuestro Hanukkah, para todos los Hanukkahs, porque lo estudiamos y lo cantamos y lo leemos en Hanukkah, pero justamente este año quiero que vayamos un poquito más a fondo y en profundidad sobre qué significa y qué dice este texto de Maoz Tzur y que lo tratemos de analizar juntas. Así que esa es la propuesta de hoy, Besrat Hashem. ¿Tienen Sidur a mano? ¿Tienen el encendido de las velas de Hanukkah por ahí? Sí, A ver qué pero no dice, me, búsquenle, pero búsquenle. el común. Mientras tanto, les hacemos spoiler a las que nos están también escuchando y por las dudas, si aún no encendieron las velas de Hanukkah en estas primeras noches, enciéndanlas. No hace falta tener Hanukkah, ¿no es cierto? Porque una dice, no, pero yo no tengo el candelabro, la Hanukkah, no importa, la podemos armar. Pueden poner vasitos de shot o ni siquiera le ponen una bandejita con 8 velas de té, las chiquititas, y una aparte más alta porque todas las velas tienen que estar a la misma altura, excepto el shamash, que es la que enciende las demás. Esa la dejamos aparte en otra altura. Entonces, no hace falta ni siquiera Hanukkah, ¿sí? Hanukkah se trata de encender luz. Me acuerdo una vez en Ecuador que habíamos tenido un shiur de Hanukkah y decía que en realidad no hay tampoco como ni siquiera un tipo de vela en especial que se debe encender. Saben que en Shabbat hay una discusión, Bameh Madlikim en el Talmud, que no se puede prender, por ejemplo, con cera o con grasa o con cebo de animales no kasher. Y en Hanukkah se puede prender cualquier cosa, y yo me acuerdo la Rabanit diciendo, después hay que chequearlo, pero que hasta se podrían encender gomas de autos como velas, si vamos a encender 8 una al lado de la otra, que lo importante es que encendamos luz, ¿sí? Traer luz al mundo. Pirsum Anes, de promover y transmitir y que todo el mundo sepa sobre el milagro de Hanukkah. Ese es el objetivo, ¿sí? Así que vamos a leer, vamos a estudiar juntas. Cuéntenme si tienen por ahí el Maotzur y vamos a estudiarlo, vamos a leerlo. ¿Lo encontraron? No, no encontramos, yo no encontré en mi casa el Sidur. Ah, Estamos, Beseder, no pasa nada. o sea, tengo las brajot comunes, no el Mansur, Ok, porque lo no hay tenemos en problema. uno chiquitito y lo perdí. Vale, vale, vale. Hay Vamos que entonces buscar. a leerlo. Yo les traje acá, les puse el texto en hibrit y la traducción, pero quiero que lo vayamos estudiando de a poquito y analizando juntas. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás?
Shalom, Moria, toda Ah, Rabá. Batsheva nos cuenta que elaboró su Hanukkah. ¿Querés contarnos cómo le hiciste? Este, mi esposo hizo una januquía bien grande porque él sabe un poquito de lo que es trabajos en acero Wow, y bueno, y una que la compré en Breslet, que me lo mandaron de Jerusalén acá a Perú. hermoso. Toda. ¿Batsheva? Shalom. Sí, yo la hice con material de la misma cocina que tenía materiales ahí que ya no necesitaba y pero como eran kasher, entonces se me prendió la luz, ¿verdad? Entonces digo yo, ¡oh! Aquí puedo sacar la januquía y la elaboré con una copa, con un mango de una cuchara que se me había quebrado y entonces puse las velitas sobre ahí, la forré toda muy linda y me quedó preciosa. Qué lindo. Bueno, después compartan fotos. Sí, claro. Envíenme después al WhatsApp fotos del encendido de la Hanukkah. Todas mandan foto de su Hanukkah encendida, Besrat Hashem. Yo he visto también en estado Hanukiot de Lego, hechas con Lego, y que arriba le ponen las velitas, porque como les digo, no hay una alajá en sí, una ley que diga cómo, de qué forma tiene que ser la Hanukkah o las velas. Lo importante es que estén todas a la misma altura, salvo el shamash, que tiene que estar en otra altura para diferenciarlo porque las velas de la Hanukkah son 8 por las 8 noches, pero como no podemos sacar provecho de la Hanukkah, ¿sí? Por ejemplo, encendemos y se corta la luz, no podemos utilizar la Hanukkah para iluminar, ¿sí? Es una luz que solo tenemos que ver y observar y promover el milagro, pero no sacarle provecho. Entonces el Shamash cumple esa función. El Shamash está para ese motivo, ¿sí? Del Shamash sí podríamos sacar provecho. Así que vamos entonces a estudiar un poquito Maotzur, que les cuento que es un piut. ¿Conocen la palabra piut? Quiere decir poema litúrgico y en hebreo el poeta es el paitán. Miren, es la misma raíz en hebreo y en español. Poeta paitán es el que escribe el piut, ¿sí? Y este piut, Maotzur, viene de Ashkenaz, Europa Central, aproximadamente en el siglo XIII, en la época de las Cruzadas. Así dicen que su origen se remonta a esa época y recorre los principales acontecimientos históricos de Am Israel y destaca también las salvaciones divinas a lo largo de las generaciones. Cuando nos adentremos en Mao Tzur, que lo cantamos siempre, ¿no? Como muy felices, y Mao Tzur, y Yeshua, y los niños, todos muy felices. Y es un piut muy profundo y bastante, no quiero decir triste, pero tiene como el peso de la historia judía, ¿no? Como muchos momentos de calamidades incluso, que ahora vamos a conocer más en profundidad, y que nos deja también un dejo como de esperanza, porque en cada momento Hashem nos salvó. Saben que cuando lo estaba estudiando me hizo acordar mucho a Beishe Amda. ¿Se acuerdan Beishe Amda, la promesa de la Gadá de Pesaj? Y esa es la promesa que nos sostuvo, porque en cada generación se levantó alguien para exterminarnos, pero Akadosh Barujú nos salvó. Y esa también es un poco la idea de Mao Tzur. Y quiero que pensemos también por qué justamente lo vamos a leer en Hanukkah. Ok, vamos entonces. Em, les comparto, les voy a compartir acá para que lo podamos ver. La estrofa uno, acá está, tiene 6 estrofas Maussur, acá se las puse en paralelo, sí, le tengo que achicar un poquito la letra en español, pero creo que se ve. Esperen que lo grabando un chiquitín. Uy, no, se me quedó muy grande, se fue. Ahí está. ¿Se lee? Sí, perfecto. Vamos, entonces con la primera estrofa les leo en hibrit, la que quiera nos lee en español y la vamos a ir analizando. Escuchen lo que dice. Maos Tsur Yeshuati, lejana el Shabeach, Tikon Beit Tefilati, Besham Toda Nezabeach, Leet Tachin Matbeach, Mitzar Hamnabeach, Az Egmor Beshir Mizmor, Hanukat Amizbeach. ¿Quién tiene ganas de traducirle? La primera estrofa, la Aleph. Yo leo. Dale, María Elena.
Roca de mi salvación, a ti es hermoso alabarte. Afirma la casa de mi plegaria, y allí ofreceremos sacrificios de gratitud. Cuando prepares la derrota del enemigo que me acosa, entonces concluiré con cánticos y salmos la inauguración del altar. Excelente. Esta primera estrofa es una estrofa más como de introducción y de gratitud, ¿sí? Maoz tzur yeshuati. ¿Qué quiere decir? Maoz tzur es como una roca con poder. Maoz de Oz, ¿sí? Yeshuati de mi salvación. ¿Saben que es una de las formas de referirse a Hashem? Maoz tzur yeshuati. Hashem, tú eres la roca de mi salvación, el origen de mi fortaleza. A ti es agradable alabarte. Leja nae leshabeach. ¿Sí? Em, esta estrofa, vamos a ver, son como apelativos, empiezan con los apelativos a Hashem, que es nuestro protector, es nuestro refugio, es la fortaleza de Am Israel frente a las amenazas del mal a lo largo de la historia. Y Maoz aparece también en Sefer Irmiau, en el libro de Jeremías, en el que dice: Hashem es mi fuerza, mi fortaleza y refugio en el día de la angustia. ¿Ven cómo hace un intertexto, incluso con libros de los profetas, o sea, los Paitanim, estos poetas medievales, cuando escribían muchas de nuestras grandes poemas litúrgicos que leemos hoy, por ejemplo, Leja Dodi, por ejemplo, Adon Olam, vieron que están redactados en un hebreo muy elevado, muy hermoso, muy en verso. Esto es una poesía hermosa. Leshabeach, Nesabeach, Amnabeach, Amisbeach, son todas una poesía En rima. que está con rima consonante incluso, o sea, es muy hermosa, muy elevada. Y Hashem es mi fortaleza, incluso en el día de angustia es mi refugio, y de ahí aprendemos que la verdadera fortaleza, miren esto, se revela también en tiempos de crisis. Dice Tikon Beit Filati Besham Todan Esabeach. ¿Cuál es Beit Filati? ¿Cuál es la casa de la tefilá, la casa de la plegaria? ¿A qué se estará refiriendo? Al templo. Al templo, ¿verdad? El Beit HaMikdash. Beit Tefilati, la casa de la plegaria. Miren qué hermoso. Besham Toda Nesabeach. ¿Saben qué quiere decir Nesabeach? La palabra Misbeach, ¿les suena? Sí, el lugar en donde se hacían los sacrificios. Ahí en la traducción lo tenemos. Nos dice que cuando afirma la casa de la Tfilá, el Beit HaMikdash, porque claramente en los momentos más tristes de la historia, el Beit HaMikdash fue profanado, fue destruido, fue quemado. Entonces, cuando Hashem nos devuelva incluso el Beit HaMikdash, ahí podemos ofrecer los korbanot, los sacrificios de Todá. Había unas ofrendas de gracias que se daban todos los días en el Beit HaMikdash. Y miren lo que dice acá. Leet tajin matveach, mitzar amnaveach. En el momento, et quiere decir tiempo. En el tiempo en el que Hashem va a preparar la derrota de nuestros enemigos, ¿sí? De los que me están acosando, tsar. Tsar es una forma de... En Yiddish, ¿conocen los tsures? Sí. ¿Sí? Viene de ahí, de tsar, angosto, angustia. Cuando en los momentos de angustia, y Hashem me va a salvar y va a destruir a todos los enemigos que me están alrededor mío buscando mi mal, angustiándome, entonces, haz Egmor Beshir Mismor. Entonces terminaré con un cántico de alabanza, con un Teilim, con un Mismor, con una canción. Hanukat a Misbeach, la inauguración del altar. Y acá tenemos también una alusión directa a Hanukkah. ¿Qué quiere decir Hanukkah? ¿Por qué la fiesta se llama así? ¿Qué es Hanukkah a Inauguración. Misbeach? Inauguración. Najón, inauguración. Ah, hola Rosa, bienvenida. Perdón por la hora, pero bueno, No te mejor algo que preocupes, lo nada, importante es estar. por eso. Qué bueno que viniste, estamos estudiando Maoz Tzur. Nos está diciendo Sí, como me doy que cuenta, sí.
que Hashem es nuestra protección, es nuestra roca. No tenemos otro punto de anclaje, ¿no es cierto? Otro punto de agarre. Nuestra salvación depende de Hashem y no otra cosa. Y acá quiero hacer una pausa y ahora vamos a seguir con el análisis de Mao Tzur. ¿Qué festejamos en Hanukkah? El aceite Milagro. duró Milagro. 8 días. El aceite duró 8 días, ¿no es cierto? El milagro del aceite que duró 8 días porque no encontraron aceite cuando volvieron los Macabim, entraron al Beit HaMikdash y lo purificaron y demás, no había aceite, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Si nosotras leemos las tfilot de Hanukkah, yo les nombraba Alel, ¿sí? Las bendiciones de alabanza, les nombraba Alanisim. ¿Alguna tiene por ahí el Sidur y tiene ganas de leer el texto de Alanisim? ¿Silvi? No me encuentro. ¿No lo encuentras? No, ¿En la Amidá? no, lo siento. Ya Vale, no busqué. pasa nada. ¿Quién más está por ahí con Sidur? Está en la parte de la amida. En la Amidá está la Nisim. Sí, Mao Tzur está en el encendido de velas de Hanukkah. Ay, lo siento. Ningún lo siento, no pasa nada. ¿Alguna lo Dios, tiene? estoy Cuatro, cinco. buscándolo Texto aquí. dice Aneirot Alalu Anu Madlikim. Ok, ese es Anerota la luz. Después de eso viene Mao Tzur. Pero yo digo si alguna encontró No, a no la lo tengo Nisim. yo. No. Yo ¿No? tengo aquí que dice, a ver, en español dice, y por los milagros, la liberación, las proezas, las salvaciones, los prodigios y las consolaciones que hiciste por nuestros ancestros en aquellos días y en esta época. Y en los días Excelente. de Matillahu, hijo de Johanán, el Cohen Gadol, el Hashmonaita, y sus hijos, cuando se levantó el malvado reino de Grecia contra tu pueblo Israel, para hacerles olvidar tu Torá y apartarlos de los decretos de tu voluntad, pero tú por tu inmensa misericordia te levantaste en favor de ellos, en su momento de tribulación peleaste su contienda, juzgaste su reclamo, cobraste su venganza y entregaste a fuertes en manos de débiles y a muchos en manos de pocos y a malvados en manos de justos, a impuros en manos de puros y a malévolos en manos de los que se dedican a tu Torá. Para ti hiciste un renombre grande y santo en tu mundo, y por tu pueblo Israel hiciste una gran salvación y una liberación, como en este mismo día. Y después vinieron tus hijos al recinto santísimo de tu casa, limpiaron tu santuario, purificaron tu sede de santidad y encendieron candelas en los patios de tu templo e instruyeron estos 8 días de Hanukkah para alabanza y agradecimiento. Por ellos hiciste milagros y prodigios y por ello agradeceremos y alabaremos tu nombre, Sela. Amén. Excelente. En esto que nos leyó tan amablemente Shulamit, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Habla algo del aceite? No, No. ¿Cuál es el gran milagro en esta fila? es que en esto lo que está diciendo es de que Hashem sacó y los ayudó a un pueblo aparte de los Hashmonaitas, y que pudieran luchar espiritualmente en favor para seguir cumpliendo las misbos, porque eso es lo que traía el imperio griego, ¿no? De alguna manera sigan encendiendo las luces, pero con aceite impuro, sigan haciendo los sacrificios, pero con animales no kasher y cosas así, o sea, se refiere más a la parte espiritual de seguir cumpliendo las misbos. Excelente. Pero Alanísim, ¿cuál fue el milagro acá? ¿Cuál es el milagro principal? La Que liberación. duró 8 días. Pero en el Ananísim que leímos recién, ¿qué hizo Hashem? Lo salvó. Los salvó, los ayudó a ganar la guerra.
¿no es Las cierto? proezas, dice. Ese fue el gran milagro, o sea, las proezas de nuestros antepasados, los Hashmonaim, ¿sí? Matitiao y sus hijos, ellos ganaron la guerra, o sea, el gran milagro fue una victoria militar. Claro, Los lo poco con griegos lo mucho, ¿no? seleucidas eran el gran imperio de la época, ¿sí? Ellos conquistaron Israel. Saben que Hanukkah incluso, por qué Hanukkah es tan importante y es tan significativa y la idea de encender luz y por qué también incluso Hasbe Shalom pasó esto en Sydney, ¿no es cierto? Ellos quieren apagar nuestra luz porque Hanukkah es la fiesta de la libertad de culto, es la fiesta de la identidad judía, es la fiesta en la que queremos seguir siendo judíos sin que nadie nos imponga otra cosa, ¿sí? Y los enemigos quieren apagarnos, quieren oscuridad. Y nosotros, ¿qué hacemos? Encendemos luz. Esa es nuestra contrarrestar la oscuridad, encender luz. Y ser judío, esto lo hemos hablado también, en ocasiones la luz propia, lamentablemente al que vive en la oscuridad y está cómodo ahí le molesta. Entonces quiere propagar la oscuridad y nosotras ¿qué hacemos? Encendemos más luz. ¿Sí? Y Hanukkah es tan representativa porque fue una victoria militar milagrosa, ¿sí? Frente al gran imperio de la época. Los griegos eran la gran cultura griega, ¿no es cierto? Y después la romana, que ahí sí terminaron destruyendo el Beit HaMikdash, pero nosotros todavía seguimos acá. Y muchos judíos, lamentablemente, cayeron presos como de obnubilados por la cultura griega. Dijeron, wow, qué hermoso, ¿no? El helenismo, lo griego. Alejandro Magno al principio aparece en el Talmud, que lo recibieron con honores, fue el Cohen Gadol a recibirlo, y eran todos amigos y todo divino bárbaro, hasta que de pronto llega este rey Antíoco que dice, ya basta con los judíos, Zeu, estamos cansados, no queremos más Shabbat, Brit Milá, Rosh Hodesh, Kasher, ¿qué son todas estas cosas? Queremos que todo el mundo sea griego, no nos vengan con cosas raras. Y ahí es cuando empieza la problemática. Y muchos judíos se asimilaron, ¿sí? Se vieron como hipnotizados y llamados por la cultura griega y se asimilaron. Y esos son los mitiavnim, los helenistas. Y lamentablemente, si lo pensamos hoy en día, vemos que también hay muchos judíos asimilados y muchos judíos contrarios a la Yahadut o que hablan incluso en contra del judaísmo. Y son cosas que no las podemos creer. Y lamentablemente los macabín también tuvieron que luchar contra eso. Tuvieron que luchar contra los griegos y contra los judíos helenistas. O sea, fue una lucha muy fuerte que fue tanto física como ideológica. Era una lucha de paradigmas, ¿sí? La filosofía griega, que incluso en las bases, ¿no? Del destino, vieron el oráculo de Delfos, toda la famosa literatura y mitología griega que conocemos. Para los griegos el destino era Zeus, los dioses quieren esto y chau, no hay lo que hacer. Si ellos decretaron así, es así, punto. El judaísmo, ¿sí? Nos enseña que Am Israel me da la mazal. El pueblo de Israel está por encima del mazal, por encima de las suertes, por encima del destino, y nosotros tenemos nuestro libre albedrío y tenemos la capacidad de elegir en hacer el bien o hacer el mal, ¿sí? En traer al mundo luz o la Hasbe Jalila, oscuridad. Y es una elección personal de cada persona. No es el destino, no es que, ay, no, pero yo no puedo porque tuve una infancia muy difícil y me pasaron cosas. No, o sea, tenés la posibilidad de salir adelante y de cumplir mitzvot y de iluminar el mundo. Y es un camino de superación constante que es difícil, ¿sí? Y es un poco como estar ahí pinchándole a la gente, diciéndole, podés ser mejor que esto, y podés ser mejor que esto, y tenés como para dar más, y si estamos acá en el mundo, Besrat Hashem es porque tenemos una misión, y eso para los griegos era intolerable, no lo podían concebir, ¿sí? Es un paradigma diametralmente opuesto. Entonces, la lucha y la guerra y el milagro, que fue un milagro militar, con el correr del tiempo y con los jajamim y los sabios que estuvieron ahí poniéndole mucho énfasis al milagro del aceite, que vemos que en la liturgia no aparece, ¿ok? Es algo posterior, porque cuando los judíos ganaron esta lucha y ganaron el combate contra los griegos, establecieron una autonomía judía que duró
bastante poco tiempo, porque se terminó corrompiendo, porque terminaron viniendo los romanos, porque terminaron destruyendo el Beit HaMikdash, porque ellos se creyeron que la victoria había sido suya y no de Hashem. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vienen a decir los jajamim? No, pero no entendieron nada de lo que pasó. La victoria fue militar, sí, pero fue por Hashem, no por los Maccabim, ¿sí? Hashem hizo que los Maccabim ganasen la guerra, y lo mismo nos está pasando hoy en día en Israel. Estamos viendo en Israel que después de 2 años de guerra, decimos, wow, la Tzabá, ¿no es cierto? Y el Tzal y el ejército de Israel, y Kol Hakavod, cómo luchan y cómo están haciendo. Pero en realidad, ¿quién es el que nos está ayudando a ganar todas estas batallas en todos los 7 frentes que había en un momento? Es Hashem. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Porque si nos salimos de ese eje, terminamos fritos. ¿Sí? No es que hay nosotros, que qué bien, y el Tzal, Israel, y la fuerza de Am Israel. Por supuesto. Pero todo eso depende de Hashem. Claramente que ponemos nuestra parte y hacemos lo que hay que hacer, y los Maccabim lucharon y se rebelaron, y estuvo perfecto. Lo mismo que estudiábamos, ¿se acuerdan de Jacob? Que también rezó y también dividió su campamento y también se preparó para la guerra. Obviamente, cada uno hace su parte, pero al final todo depende de Hashem. Y no tenemos que perder de vista eso. Entonces los jajamim que hicieron el punto más importante de Hanukkah en el milagro del aceite, porque eso claramente fue Hashem. ¿Sí? No había forma de que ni los Maccabim, ni el Cohen Gadol, ni el que encontró la vasija, no. El milagro fue el aceite, pero en los titulares ahí de hace 2000 años, cuando fue Hanukkah, nadie había puesto, encuentran una pequeña vasija, ¿se imaginan? De aceite en el Beit HaMikdash, que duró 8 días. No, fue el milagro de ganar la guerra. Pero con el devenir de la historia, vemos cómo Hanukkah se transforma en la fiesta del milagro, ¿sí? Porque Hashem intervino en la historia justamente para que la podamos ganar la guerra y la victoria contra los griegos y demás. Y por eso es que esta canción, volviendo ahora sí a Mao Tzur, la leemos y la cantamos en Hanukkah, porque ahora vamos a ver que alude a distintas épocas en la historia judía, y hubo distintos momentos en los que nos quisieron destruir, ¿no es cierto? Entonces, aplicaría a cualquier momento de la historia. Pero ¿por qué Hanukkah? Porque Hanukkah, de nuevo, es la fiesta de la identidad judía, ¿sí? Es la fiesta en la que se revela el valor y el coraje, yo pienso, de aquellos judíos que van hasta las últimas consecuencias para vivir a pleno su judaísmo. Porque de eso se trataba, se les habían prohibido, ¿sí? No podían comer kasher, no podían cumplir Shabbat, no podían hacer Brit Milá, era como, deja de ser judío o te mato. Y pasó a lo largo de muchos momentos, lamentablemente, en nuestra historia. Y, y bueno, el poeta, que a todo esto no sé si les conté, ahí les estoy compartiendo, esperen. ¿Se acuerdan que les había dicho que otro poema litúrgico famoso era Alejado Di? ¿Sí? Que también está escrito como en acróstico. ¿Ven que la primera letra está en negrita? ¿Llegan a leer? ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Sí, se ¿Qué ve se bien. forma? Con Mem, Reish, Dalet, Haf, Yud, para las que saben hibrit, un nombre en hebreo. Mordejai. Mordejai, ¿sí? Que es el escritor, el autor de Mao Tzur. Y en el Lejado Di lo escribió Shlomo Alevi, ¿sí? Que también aparece en acróstico. Después fíjense en los Sidurim. Entonces, ya estudiamos la primera estrofa, vemos que en realidad Hashem es la fuerza de nuestra salvación, de todo, de nuestro, la base de cualquier cosa que hagamos, y de ahí en más es de donde podemos seguir adelante. Maoz Tzur Yeshuati, ¿sí? La base y la roca de nuestra salvación es Hashem, y no ningún otro tipo de poder externo o militar o lo que sea. Todo depende de Hashem, ¿sí? Miren lo que dice la segunda estrofa. Ra'ot sabanafshi, beyagon koji kala,
חיי מררו בשעבוד מלכות עגלה, ובידו הגדולה הוציא את הסגולה, חיל פרעה וכל זרעו, ירדו כאבן במצולה. ¿Quién tiene ganas de leerla en español la 2? Leo yo. A Rosita. Mi alma se sació de desgracias, mi fuerza se agotó en el dolor, mi vida se volvió amarga bajo la esclavitud del reino del becerro, pero con su gran mano sacó a su pueblo elegido. El ejército del faraón y toda su descendencia se hundieron como piedra en las profundidades del mar. Bien. ¿A qué momento histórico alude esta estrofa? A la salida de Misraim junto a Moshe. Excelente. A la esclavitud en Egipto, ¿no es cierto? Y a la redención. Dice como Ra'ot Savá Nafshi. Savá es saciado. Es como que mi alma ya no aguanta más ni una más desgracia, ni otra cosa mala. ¿No les pasa a veces que se levantan? Yo sé que es una mala costumbre, un mal hábito, hay que sacarlo, ¿no? Pero en algún momento del día uno lee las noticias y dice, chau, o sea, Hashem, dale, ¿cuánto? ¿Hasta dónde? Ya no podemos más con estas noticias, ¿no es cierto? Como que dame una buena, dame un descanso. Mi alma se sació, es como que suficiente de desgracias. Veiagón cojicala, o sea, Zeus y Amnu, ya no podemos más con tanto dolor. Cuando de verdad, dicen que cuando de verdad le digamos a Shem, ni más, ¿no? Como que ya no soporto más, no aguanto más, nos va a mandar al Mashiach. Así que dale, sigámosle pidiendo, digámosle que ya no aguantamos más realmente y pidamos por noticias buenas, por Besorot Tobot. No queremos cosas malas. Cuando leemos este pasuk, este versículo, este verso en realidad, nos recuerda también a Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob dice que sus años habían sido malos y amargos y tristes porque él había estado esperando tanto tiempo a Yosef y era como que no podía más y se sació de desgracias? Es como que Am Israel está hablando acá también en nombre de Jacob. Y Malhut Eglah, el reino del becerro, es una alusión directa justamente a Egipto. También aparece en Sefer Irmiau, en Jeremías, que Egipto es como una hermosa novilla, es una forma de aludir a Egipto. Y cuando habla también Ubiadó Agdolá con su mano grande, ¿se acuerdan el pasú? Con mano fuerte y brazo extendido, que Hashem nos libró de Egipto, Otzi et Segulá, Heil paró bejol zarro y arduque eben bimzula. Este es una alusión directa al cántico del mar, ¿sí? El ejército de Paró y toda su descendencia se fueron como una piedra, se hundieron en las profundidades del mar. Entonces, tenemos la introducción, tenemos Egipto, vamos con el Gimel. Dvir kodsho heviani, vegam sham lo shakatni. ובנו גש והגלני כי זרים עברתי, ויין רעל מסכתי כי מעט שעברתי. קץ בבל זרובבל, לקץ 70 נושתי. ¿Qué dice la estrofa número 3? Yo, Dios ya a su santuario me condujo. ¿Hasta quién estaba leyendo? ¿Rosa o Acheva? no sé si quiere leer ella, que lea. Ahora discutimos si quién lee. Bueno, te lo leo yo ahora. A su santuario me condujo, pero aún allí no hallé reposo. Llegó el opresor y me exilió, pues había servido a dioses extraños. Me hizo beber vino envenenado y estuve a punto de perecer. Mas llegó el fin de Babilonia, por mérito de Zerubabel. Tras 70 años fui redimido. Bien. ¿Qué época histórica es esta? El exilio de Babilonia. Excelente, Yulamit. El Galut Babel, el primer Galut, ¿no es cierto? El primer exilio que fue terrible. La destrucción del Beit HaMikdash es como que
se acabó el mundo. Dvir Kotshoe Vian, y miren qué fuerte la imagen que está trayendo acá el poeta. Nos dice que Dvir es una forma de llamar al Kodesh HaKodashim, al Beit HaMikdash. Me llevó ayer, me sacó de Egipto y me llevó a Israel y me llevó al Beit HaMikdash. Pero incluso ahí no tuve paz, no tuve sheket, no tuve reposo. Vino el opresor Beiglan y me exilió, ¿sí? Y yo estuve sirviendo a extranjeros, ¿sí? A dioses extraños. Me hicieron beber vino envenenado, o sea, usa como metáforas muy fuertes, ¿no es cierto? Kimat Shabarti, como que casi desaparecí, y el fin de Babilonia al fin llegó, ¿sí? Zerubabel, ¿saben quién fue Zerubabel? Fue el líder de Am Israel en Shivat Zion, en el retorno a Zion, y luego de 70 años del exilio, porque fue un exilio dentro de todo corto, ahora estamos en un exilio ya de 2000 años, después de 70 años, Baruch Hashem pudieron volver, ¿sí? Shivat Zion volvieron a Israel con Zerubabel, pero Kimat Sheabarti, saben que muchos judíos, gran parte del pueblo de Israel, se quedó en Babilonia, no volvieron a Eretz Israel. Y volviendo a la primera estrofa de nuevo, esto lo estudiamos y muchas nos quedamos como wow, la mayor parte de Am Israel no salió de Egipto, se quedó en Egipto. ¿Se acuerdan que cuando decía que Hamushim Yatsu, que hay quienes, Jajamim, que interpretan que un quinto de Am Israel salió de Egipto, ¿sí? Los demás se quedaron. Y de nuevo, en Hanukkah, ¿cuántos judíos había asimilados que perdieron su identidad judía, se diluyeron en la historia, ¿sí? En el resto en el pueblo de Grecia, y se alejaron de Am Israel? O sea, es tremendo, como que Hashem, ¿no? Me da una buena, me da un tiempo de calma y otra vez, ¿sí? Entonces, tenemos Egipto, tenemos Babel, vamos con el Dalet. Krot Komat Berosh, Bikesh Agagi Ben Hamdata, ונייתה לו למוקש, וגאוותו נשבתה, ראש ימיני נישאת, ואויב שמו מחית, רוב בניו וקנייניו, על העץ תלית. Batsheba, que querías leer, ¿quieres leer el 4? ¿El Dalet? Sí, claro. Cortar mi elevada estatura intentó el agagüeo, hijo de Amedata, pero su orgullo se volvió trampa y lazo para él. Levantaste la diestra de tu pueblo y borraste el nombre del enemigo. A la multitud de sus hijos bienes los colgaste del madero. ¿A qué época alude? ¿Quién es el Agagí Ben Amdatá? La época romana. No, todavía no es la época romana. Amán. Amán. Cuando lo Amán cuelgas. a Agagí, Amán el Agagueo. ¿Vieron que dice la Megilá? La Megilá Esther nos dice Amán ben Amdatá a Agagí. Amán, hijo de Amdata el Agagueo, dice que nos intentó destruir, nos intentó aniquilar. ¿Sí? Krot, viene Lichrot, es como Zeus, se acabó todo. Nos quiso destruir este Agagí, hijo de Amdata, y su orgullo se le volvió en trampa, al revés. Vieron que la historia de Purim es Benafoju, todo se dio vuelta, ¿sí? Rosh y Yemini Z, ¿quién es el Yemini? ¿Saben qué quiere decir Yemini? Derecha. También, muy bien, es derecha. Yemini es de Binyamin, ¿sí? ¿Quién era de la tribu de Binyamin? ¿Quién fue elevado en Purim? Esther, Mordejai. Los dos, ambas respuestas son correctas porque los dos eran de la tribu de Binyamin, con la Kabod. Entonces, Rosh Yeminini Z, ¿sí? Levantaste, acá le traduce como la diestra de tu pueblo, o levantaste al Binyaminita, ¿sí? Y el nombre de nuestro enemigo lo borraste. Y
a la multitud de sus hijos y de sus bienes los colgaste en un árbol. Vieron que en el capítulo de Megilat Esther van enumerando a los 10 hijos de Amán, cómo todos fueron colgados. Impresionante, chicas. Miren la historia de Am Israel. Tenemos Egipto, tenemos Babel, tenemos la historia de Purim con Amán. Y esto es como un mini resumen, ¿no? Porque después la historia sigue, pero ahora vamos a ver. La estrofa Hey, ahora sí es la que nos compete para Hanukkah. Miren lo que dice. Yevanim nikvetzu alai, azai bimei hashmanim, ufartzu homot migdalai, betimu kol hashmanim, uminotar kankanim, naasa nes la shoshanim, bnei binai yemei shmona, kavu beshir urenanim. ¿Qué dice la estrofa 5? Ay, se me fue. Sigo. Dale, Bacheva. Ok. Los griegos se reunieron contra mí en los días de Yoshmonín, derribaron los muros de mis fortalezas y profanaron todos los aceites, pero de los frascos que quedaron surgió un milagro para los lirios Israel. Los sabios establecieron 8 días de canto y alegría. Y a fe. Miren los Yevanim, los griegos, se juntaron, se congregaron todos alrededor nuestro, sobre nosotros, ¿sí? Y en la época de los Hashmonaim eran los Maccabim, ¿sí? La familia de los Hashmoneos de Matitiau y sus hijos, y vinieron los griegos y nos derribaron las murallas y nos timú de Tamé, profanaron todos nuestros aceites, acá sí hace alusión, y de las vasijas, de los poquitos que habían quedado, ¿sí? Hubo un nes, hubo un milagro para los Yoyanim. Yoyanim, saben que es una forma, Yoyana es azucena, es la rosa, es una forma de llamar a Am Israel que aparece en Shira Shirim, en el Cantar de los Cantares, que Yoyaná, que es como una rosa para su amado. Vieron que es todo un cántico de amor entre Am Israel y Hashem. Dice que Hashem hizo un nes, hizo un milagro para su amado. Y Bnei Binai Emei Shmoná Kavu Beshir Urrenanim. ¿Sí? Los Jajamim y los 8 días lo establecieron como días de canto y alegría. Estos 8 días de Hanukkah son días especiales de canto y de alegría. Saben que de todo, vieron que hay momentos propicios dentro del calendario hebreo para ciertas cosas. Los días de Hanukkah son días súper propicios para emprender nuevos proyectos. Dicen que quien emprende un nuevo proyecto en Hanukkah tiene todas las de ganar, de que le vaya muy bien. Así que chicas, empiecen a estudiar hebreo. Ya lo que habíamos hablado al Antes que se principio de la termine clase, o todo lo que se propongan, es bueno, ¿sí? Empezar también cosas nuevas en Hanukkah. Otras cosas lindas son también hacer tfilá por algo que uno está pidiendo y necesitando mucho, mucho, mucho. Y una costumbre muy linda es pedirlo, ¿sí? Hacer como pedido a Shem y anotarlo. Y algunas personas lo dejan como que en la Hanukkah. Y al año siguiente van y lo leen y de Srat Hashem sucedió. se Vamos a cumplió. ver, después nos Sí, cuentan. Morena, sí me ha pasado. ¿Sí? ¿Sí pasó? ¿Se Sí, puede sí, compartir la historia? sí, yo me estuve preparando para hacer el proceso de conversión por años y mi esposo, bueno, en ese momento mi novio ya era judío y había hecho su conversión hace... Yo viajé en Israel en el 2003, estuve en la Midrashá, como solamente son 3 meses que te puedes quedar, luego tienes que retornar. Ujú. Retorné y bueno, fui al Bein Din, hice el examen, pero la respuesta ya tenía que regresarme a mi país. Y ahí cuando regreso, con un miembro de la comunidad, fuimos novios y yo necesitaba casarme porque queríamos casarnos. Wow. Y no se daba, se demoró, pero yo le había escrito que quería casarme, quería hacer mi conversión y volver a Israel para terminar entonces, lo que, un mes antes, pasó Hanukkah a los meses, enero, febrero, marzo, como 6 meses y se dio el proceso de conversión
Wow. y nos casamos. Y ahora lo otro que estoy pidiendo, bueno, es retornar a Israel para terminar el proceso de conversión acá en la Midrashá, ¿no? Amén. Sí. Qué bueno, bueno, con Baruch Brajá Hashem. y a, y a Gracias. fe. Hay muchas historias, ¿vieron? Historias de milagros, como de compartir milagros y cosas lindas en Hanukkah. Es una fiesta muy, muy especial. Em, Esta última estrofa, esperen, ¿en cuál nos quedamos? En la de los Yevanim, que es la estrofa de Hanukkah. Pero pruébenlo esto de la Hanukkah y de los pedidos, después me cuentan. Em, la guerra contra los griegos, la profanación del templo, todo lo que sucedió, ¿sí? Y el milagro del frasco de aceite aparece también aludido acá. Y los sabios fijaron estos 8 días de celebración con canto y alegría. Saben que también hay una discusión de si la fiesta tiene que durar un día o tiene que durar 8, porque en realidad el aceite era para un día. Entonces el milagro fue que siguió, ¿no? O la fiesta tendría que durar capaz 7 días, porque fueron 7 días extra que duró, no 8, o sea, un día iba a durar. Entonces decretaron al final los 8 días de Hanukkah, y Hanukkah también es la fiesta de la Geulá, porque vieron que el 8 es el número de lo sobrenatural. ¿Sí? 7 son los días de la semana, 7 son las notas musicales, 7 son los colores del arco iris, como que 7 es el número de la naturaleza. 8 es el número de lo que está Meala Tebas, lo que está más allá de la naturaleza, y por eso Hanukkah es la única fiesta que dura 8 días. Vieron que todas las demás duran 7, ¿sí? Salvo en la Golá, pero no, no vale. En Israel duran 7 días, ¿sí? No, Pesach, dura Sukkot, 7 días, bueno, el octavo Shmini Atzeret, que es otro Hag con Simchat Torah, pero Hanukkah dura 8 días. Es como nuestra fiesta más larga y una fiesta llena de luz. Y a filo incluso es una fiesta que vieron que no es Hag en cuanto Yom Tov, que no hay como prohibiciones y cosas que no se pueden hacer. Más allá de lo que les conté, estar sentadas viendo la luz de la Hanukkah sin hacer tareas del hogar mientras arde la vela. Fuera de eso, podemos sacar fotos, podemos cantar, podemos escuchar la música, ¿sí? Hay bailes, hay festejos de Hanukkah. Así que es una fiesta muy especial y de mucha alegría. Y la última estrofa, vamos con la última estrofa y terminamos. Dice, Hasov זרוע קודשך וקרב קץ הישועה. נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה. כי ארכה לנו השעה ואין קץ לימי הרעה. דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואים שיבה. ¿Quién lo lee? A Yo, ver, María. dice, Perdón. ya, descubre tu brazo sagrado y acerca el fin de la salvación. Venga la venganza de tus siervos sobre la nación malvada, pues se ha prolongado la hora y no tiene fin el tiempo del mal. Rechaza a Edom bajo la sombra de Salmón. Levántanos 7 pastores. Ok. Esta está como medio críptica, ¿no? Esta última estrofa. Miren acá, Hashov Zroa Kocheja, están resaltadas las primeras letras también como Roshei Teibot que forman Hazak, ¿sí? Fuerza, fortaleza, que es con lo que empezaba, Maoz Tzur. Oz también es una forma de decir fuerza. Y esta última estrofa es como que le pide a gritos a Hashem, ya mandanos la Geulá, suficiente, ¿sí? Descubre tu brazo santo. Le estamos pidiendo la redención divina, Zeus, Afilu, sin intermediarios humanos. Vieron que una de las teorías de cuando llegue el Mashiach es que el tercer Beit HaMikdash, boom, cae del cielo. Como que ni siquiera hay que reconstruirlo. Entonces, le estamos diciendo a Shem ya, o sea, mandánoslos, ¿sí? Queremos ver tu presencia revelada en el mundo, incluso sin ocultamiento y sin intermediarios. Nosotros ya estamos viviendo el Galut, es una época de ocultamiento de Hashem, ¿sí? Nos cuesta ver la presencia divina, nos cuesta encontrar, nos cuesta incluso sentir el Galut, porque ya como que nos acostumbramos a vivir en Galut, ¿no? Es como, es lo normal, yo no, ¿dónde está el Beit HaMikdash? No lo conozco, tipo,
los primeros años, imagínense los primeros años de Am Israel sin Beit HaMikdash, llorando y sufriendo, se fue la presencia de Dios en el mundo, o sea, es algo que no podemos entender. Saben que hay una historia que me acuerdo que contaban de Hasbe Shalom, que no conozcamos nada de esto, pero un, un mayal, ¿sí? Que Besrat Hashem que sea solo una historia y no sea real, pero una madre que con su pareja habían muchos años pedido por un hijo y, y rezaban y pedían y pedían y pedían y les costaba y no quedaban embarazados y no había forma, no había forma, hasta que finalmente, después de mucho tiempo, quedan, logran concebir, queda la mujer embarazada y cuando llega el momento del parto se complica la situación y los médicos le dicen a la pareja como que solo pueden salvar a uno de los dos, al bebé o a la mamá, Hasbe Shalom, ¿no? Que no sepamos nada de esto, y la mujer llora y le dice al marido, pero tanto pedimos por esto y tanto lo buscamos y todo, yo de verdad quiero que nazca mi hijo, como que este es mi objetivo de la vida, yo no puedo vivir sabiendo que elegí mi vida por sobre la de mi hijo, saben que en realidad hay toda una cuestión alágica acá y hay un tema sobre si se puede, si no se puede, si quién, que sí, que no, no importa, es una historia. Cuestión que al final la madre fallece en el parto, el hijo nace, pero antes de morir la madre le pide que por favor el padre le enseñe al hijo y le explique y que cuando llegue su bar mitzvah, porque hasta el bar mitzvah no iba a poder hacer Kadish, que lo haga, ¿no? El Kadish por la madre en el momento del bar mitzvah. ¿Tá? Y para hacer corta la historia, pasa el tiempo, el padre siempre le habla de la madre, la madre, la madre, y en el momento del bar mitzvah el hijo da el discurso, todo, pero cero emotividad, ¿no? Con la madre, porque nunca la conoció, ¿sí? Y eso es un poco lo que nos está pasando a nosotras con, con el Beit HaMikdash y con la presencia de Hashem en el mundo. Es algo que nunca pudimos conocer, como que nos cuesta un montón, porque es algo que no lo vivimos en primera persona, que lo estudiamos y que nos lo cuentan, pero es lo que le decimos a Hashem, o sea, necesitamos que te manifiestes en el mundo, ya es suficiente de todo esto que estamos viviendo, tanta oscuridad, necesitamos la luz, ¿no? Es una historia muy fuerte, me choqueó mucho cuando me la contaron, pero siento que es un poco nos ayuda a entender esta situación de oscuridad y de ocultamiento, que es algo que como que a Filo no podemos comprender, ¿no? No lo podemos poner en palabras, porque pasó hace tanto, ¿no? 2000 años de exilio, chicas, y eso es lo que dice esta última estrofa. Como que suficiente, le pedimos a Shem, por favor, mandanos la Yeshua, mandanos la salvación, ¿sí? Y nos dice también que es un proceso largo y le pedimos a Shem, sabemos que es un proceso largo, pero sabemos que tiene un fin y ya está cerca este fin. Terminalo, mandanos la redención y miren qué fuerte también. Estamos pidiendo venganza. Pedimos venganza, eh, que es una venganza de Hashem, ¿sí? No nosotros, no decimos nosotros nos vamos a vengar. O sea, Hashem, tú eres el que tiene que traer esta venganza, que de nuevo, nuestra venganza es estar ahí iluminando y siguiendo adelante con nuestro judaísmo frente a todos los que nos quieren apagar. Pero la venganza de Hashem no sabemos cuál es, pero acá el Paitán la está pidiendo, o sea, es un texto realmente muy fuerte. Y de la nación malvada. ¿Cuál es esta nación malvada? Esta última estrofa. ¿Se dieron cuenta a qué tiempo o a qué nación alude? Ahí, don. A Edom. ¿Quién es Edom? Ahí está. Sí, no. Roma, ¿sí? Roma, Esab Roma. es Ujú. Roma, ¿sí? Alude Esab y al poder romano. Cuando dice Edom, Admón, todo el rojo, era una forma de llamar a Roma y le pide a Shem que nos traiga al final, dice, los 7 pastores. Y hay un pasuk muy lindo de Mijá que dice que está David en el centro, junto con Adán, con Shet, con Metusela, Abraham, Jacob y Moshe. En otra versión aparece que hay un pastor de 7, como que es David Amelech, que es el símbolo del Mashiach, y le pedimos a Shem que, de verdad, o sea, que nos manda el Mashiach, y eso, chicas, es lo que estamos cantando en Hanukkah, cuando cantamos Maoz Tzur, después de encender la Hanukkah, ¿no?
le decimos a Hashem, mirá todo lo que pasamos por Egipto, pasamos por Babel, Galut Babel, pasamos por el intento de aniquilación de Amán, pasamos por el Galut ya 2000 años de Galut de Roma y todas las tragedias y desgracias en el medio, que cada una se recordará, y sin ir más lejos, todavía estamos sufriendo la última, ¿no? Hace 2 años acá mismo en Israel, y todas van a lo mismo, nos están intentando apagar la luz. Y Hanukkah es lo opuesto, es nosotras firmes, Am Sheoref, ¿no? Como este pueblo cabeza dura para lo bueno y para lo malo, que seguimos adelante como con nuestro judaísmo y queremos seguir siendo judías y queremos seguir trayendo luz al mundo. Y ahí donde quieren apagar y quieren traer oscuridad, nosotras vamos a seguir iluminando. Y algo hermoso es que una lucecita muy chiquitita, una velita mini, 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 puede sacar o iluminar un montón de oscuridad. Entonces no hay oscuridad que alcance para apagar la luz. No hay, no hay. Así que, chicas, las invito a poner mucha kavaná de Surat Hashem en el encendido de las velas de Hanukkah, ¿sí? Y en cada mitzvah, sabiendo que de verdad estamos trayendo luz al mundo y estamos acercando, si Dios quiere, la Geulá. Y le seguimos pidiendo a Hashem que termine con esta Geulá. Quiero terminar con algo muy cortito, que siempre en Hanukkah, ¿sí? Leemos en Parashat Shavua la historia de Yosef. Siempre, todos los años Hanukkah coincide con la historia de Yosef, tanto Bayeshev como Miketz. Y saben que Yosef pasó por todas, ¿sí? Lo vendieron como esclavo, lo metieron preso, lo acusaron injustamente, estuvo ahí tipo a punto de desastre, pero salió y llegó a ser el virrey, ¿sí? De Egipto, llegó a lo más alto y él siempre se mantuvo fiel a su identidad. Saben que Yosef se lo conoce como Yosef Atzadik, y de hecho, cuando hacemos la bendición a los hijos, le pedimos que Hashem te bendiga como Efraín y como Menashe. ¿Sí? ¿Por qué Efraín y Menashe? ¿Por qué no las 12 tribus, o Yosef, o Moshe, o whatever? Efraín y Menashe, ¿quiénes son? ¿Saben quiénes son Efraín y Menashe? 2 niños judíos que crecieron en medio de Egipto, en la cuna de la inmoralidad, en la cuna del antijudaísmo de la época. Esos fueron Efraín y Menashe. ¿Sí? Que tengamos la fuerza de ser como Efraín y Menashe, de mantenernos firmes, de mantenernos judías en este mundo hostil, ¿sí? Para con el judaísmo, y que sigamos Besrat Hashem iluminando y trayendo mucha luz, porque la luz disipa la oscuridad. Así que Hanukkah Sameach para todas, que tengamos Besorot Tobot, que podamos ahí sí levantarnos, tomar el cafecito, abrir las noticias y leer cosas lindas y solo enterarnos de cosas buenas, que las hay, solo que a veces estamos leyendo, ¿no?, de las fuentes equivocadas. Así que compartamos alegrías, compartamos luz y compartamos fotos de nuestra Hanukiot. Les mando un beso enorme a todas, Hanukkah Samea, Bárbara. y todo Hanukkah lo mejor. Sameach. Que ya sepamos de la Geulá. Hátsame. Gracias. Hanukkah Samea, un fuerte abrazo para todas. Hag Sameach. Chau, chau. Gracias. Hanukkah Sameach. Gracias por conectarse. Un fuerte abrazo. Gracias.